Rachel Blackwood se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa mientras miraba fijamente la imponente casa de ladrillo de un lujoso barrio de Chicago. El viento de octubre le alborotaba el pelo castaño y el corazón le latía como si estuviera a punto de salírsele del pecho. ¿Estás segura de que es el momento adecuado?, preguntó mirando a Aidan. Aidan Moreau, su novio desde hacía 8 meses, sonrió y le apretó la mano. Es el momento perfecto. Mamá va a celebrar una cena familiar. Todo el mundo estará allí. El momento perfecto para las presentaciones. Rachel asintió, aunque por dentro se encogía de miedo. Aidan le había hablado mucho de su madre, una francesa mandona que había construido un negocio de éxito desde cero tras mudarse a Estados Unidos en los 90. Gabriel Moreau no toleraba las objeciones y valoraba las tradiciones familiares. También adoraba a su único hijo y tenía muy claro qué tipo de mujer quería que fuera. «Recuerda», susurró Aidan mientras subían los escalones, «sé tú misma, les encantarás». La puerta se abrió antes de que pudieran llamar al timbre. En el umbral había una mujer de unos 60 años, con el pelo castaño con mechones plateados impecablemente peinado y unos ojos marrones de mirada penetrante. A pesar del ambiente doméstico, llevaba un elegante vestido negro y pendientes de perlas. «¡Aidan!», exclamó con su característico acento francés, abriendo los brazos a su hijo. Se abrazaron, y solo entonces la mujer desvió la mirada hacia Rachel. Su sonrisa se tensó un poco. «Y tú debes de ser Rachel», dijo. «Por fin nos conocemos». «Hola, señora Moreau. Es un placer conocerla». Rachel le tendió la mano que Gabriel apenas estrechó con la punta de los dedos. «Pasa, ya están todos reunidos». La casa era tan impresionante por dentro como por fuera. Muebles antiguos, cuadros caros en las paredes, vidrieras, todo hablaba de riqueza y buen gusto. En efecto, en el espacioso salón se había reunido toda una multitud de personas de todas las edades. Allí estaban Aidan y su invitado, anunció Gabriel, y todas las cabezas se volvieron en su dirección. Rachel sintió que el color se le subía a las mejillas. Se sintió especialmente avergonzada por la forma en que Gabriel la había llamado Viol y no novia de Aidan. «Esta es mi novia, Rachel», le corrigió Aidan, rodeándole la cintura con el brazo. Los 10 minutos siguientes transcurrieron entre interminables apretones de manos y presentaciones. El tío Pierre y su esposa Céline, los primos Lorraine y Philippe, la tía Sophie, la prima de Aidan, Marie, y su marido. Rachel intentó desesperadamente recordar todos los nombres, pero se fundieron en una corriente continua. Sorprendentemente, no todos la saludaron con frialdad. Marie, una artista con el pelo corto y un pendiente en la nariz, acogió inmediatamente a Rachel bajo su protección. «No hagas caso a la tía Gaby», le susurró mientras se dirigían a la mesa de las bebidas. «Solo está protegiendo su territorio. Nadie será lo bastante bueno para su precioso hijito». Rachel sonrió débilmente. «Se nota. Oye, lo estás llevando bien. Aún recuerdo cuando mi Benjamin casi se escapó de nuestra primera cena familiar». Hablar con Marie calmó un poco a Rachel, pero la ansiedad volvió cuando todos se sentaron a la enorme mesa de la cena. Gabriel sentó a Aidan a su lado y Rachel se encontró en el extremo opuesto de la mesa, entre el tío Pierre y el primo Philippe. «Rachel», dijo Gabriel en voz alta mientras servían el primer plato de sopa de cebolla con picatostes, «Aidan dice que trabajas en publicidad». «Sí, soy directora artística en una agencia llamada Alpha Creative». «Qué interesante. Eso es un trabajo creativo, ¿verdad?». Había algo en la voz de Gabriel que dejaba entrever la frivolidad de la profesión de Rachel. «En realidad es bastante exigente», intentó Rachel sonar segura. «Trabajamos con grandes marcas, a menudo hasta altas horas de la noche. Es mucha responsabilidad». «Claro, claro, claro», la rechazó Gabriel como si fuera una mosca. «¿Y tus padres?
¿También trabajan en publicidad? Rachel se puso tensa. Había llegado el momento, un tema que esperaba no abordar en su primer encuentro. Mis padres biológicos murieron cuando yo tenía 4 años. Crecí en un hogar de acogida. Se hizo el silencio en la mesa. Entonces, Gabriel desvió la mirada hacia su hijo. Aidan no me ha contado nada de esto. Mamá, no es... Empezó Aidan, pero Gabriel ya había cambiado al francés, dirigiéndose a su hermana sentada a su lado. Rachel notó el cambio de idioma y se alarmó. Entendió perfectamente la frase que había soltado Gabriel. Sin familia, sin una educación decente, ¿qué ve en ella? Sus padres adoptivos, Jean-Luc y Claudine Dupont, eran de ascendencia francesa y Rachel había crecido bilingüe. Pero no tenía prisa por revelarlo. La tía Sophie miró a Rachel y murmuró algo a Gabriel en francés. «Quizá está embarazada», oyó Rachel. Gabriel continuó en francés resoplando. «Te lo ruego, eso sería un desastre». Rachel fingió estar completamente absorta en su conversación con Philip sobre la arquitectura de Chicago. Philip, sin embargo, pareció adivinar su desconcierto e intentó mantener la conversación. «Perdónales», susurró. «La generación mayor a veces es demasiado directos». Durante el postre, una exquisita mousse de chocolate, el grado de tensión se relajó un poco. Rachel incluso empezó a relajarse hasta que Gabriel hizo una nueva pregunta. «Aidan dijo que eras de Indiana? ¡Qué pueblerina, eh!». Rachel sintió que la cuchara le temblaba en la mano. «Crecí en los suburbios de Indianápolis, pero llevo 8 años viviendo en Chicago. Y aún así sigue habiendo algo rústico». La sonrisa de Gabriel era más afilada que un cuchillo. Luego añadió en francés, «No es la adecuada para nuestra familia». Después de la cena, cuando todos habían vuelto al salón para tomar café, Rachel pudo por fin apartarse y recuperar el aliento. Estaba junto a la ventana, admirando el jardín, cuando oyó la voz de Aidan. «¿Te encuentras bien?». Se acercó por detrás y la abrazó. «Estoy bien», mintió. «Tu familia es interesante. Sé que mamá puede ser un poco insistente. Dale tiempo». Rachel estuvo a punto de decirle que en realidad entendía francés y que había oído todos los comentarios poco halagadores de su madre, pero algo la detuvo. Tal vez su intuición le decía que esa información podría ser valiosa en el futuro. «Por supuesto», asintió. «El tiempo lo dirá». Marie se acercó a ellos con una copa de vino en la mano. «La parte formal ha terminado. Ahora podemos relajarnos», le guiñó un ojo a Rachel. Tía Gaby solo solía hacer el interrogatorio una vez por noche. Gabriel parecía ocupada, charlando con su hermano en el otro extremo de la habitación, pero Rachel se dio cuenta de que su suegra les lanzaba miradas de evaluación de vez en cuando. «¿De qué estáis hablando?», sonrió Aidan, rodeando los hombros de Rachel con el brazo. «Solo secretos de chicas», dijo Marie guiñándole un ojo. «Por cierto, Rachel, ¿haces algún deporte? Las chicas y yo vamos a yoga los sábados». La conversación fluyó con más facilidad y Rachel incluso empezó a disfrutar de la velada. Pero su alegría no duró mucho. Mientras ayudaban a recoger la mesa, escuchó una conversación en la cocina entre Gabriel y Sophie. Gabriel hablaba en francés mientras ponía las tazas en el lavavajillas. «Esa chica va detrás de su dinero, estoy segura». Sophie respondió en el mismo idioma. «Dale una oportunidad, Gaby. Parece simpática». «No seas ingenua», replicó Gabriel sin dejar de hablar francés. «Una chica sin familia, sin perspectivas. ¿Qué busca? Una mantenida, eso es lo que es». Gabriel dijo la última palabra con especial desprecio. Rachel se quedó paralizada en la puerta, sosteniendo una pila de platos. La palabra «bio» hirió su ego. ¿De verdad creía Gabriel que solo estaba con Aidan por dinero? «Rachel, ¿va todo bien?». Aidan notó que se quedaba paralizada. «Sí,
Solo me preguntaba dónde poner los platos, respondió ella rápidamente. Dámelos, yo los llevo. Le quitó los platos y le besó la mejilla. Estás haciendo un gran trabajo, les vas a encantar, ya verás. Raquel sonrió, pero por dentro todo se le agarrotó. Si supiera lo que estaba diciendo su madre, pero por alguna razón no quería decírselo. Tal vez le pondría en una situación incómoda entre su madre y la niña, o tal vez solo quería saber más sobre lo que la familia de Aiden realmente pensaba de ella. Cuando llegó el momento de despedirse, Gabriel volvió a abrazar a su hijo y solo le dedicó a Rachel una discreta inclinación de cabeza. Ha sido un placer conocerte, cariño. Espero volver a verte. Lo haremos, Madame Moreau. Gracias por una velada encantadora. En el taxi, Aidan le cogió la mano. ¿Qué tal estuvo? No ha dado tanto miedo, ¿verdad? Rachel miró por la ventana las luces de Chicago. Tu madre es muy directa. Es verdad, rió. Pero es justa. Solo necesita tiempo para conocerte. Rachel asintió, pero su instinto le decía que no se trataba de eso. La cuestión era que Gabriel Moreau ya había decidido que no era la adecuada para su hijo, y no parecía que fuera a ser fácil hacerla cambiar de opinión. De camino a casa, Rachel tomó una decisión. No revelaría sus conocimientos de francés, al menos por el momento. Eso le daría la ventaja de saber lo que los Moreau pensaban realmente de ella, y lo que haría con esa información. La decisión llegaría más tarde. De vuelta a su piso de Wicker Park, Rachel recordó las palabras de su madre de acogida Claudine. La información es poder, alma mía. A veces es mejor escuchar que hablar. Ahora parecía ser ese momento. La boda de Rachel y Aiden fue modesta pero elegante. Solo amigos íntimos y familiares en una pequeña capilla histórica del centro de Chicago. Rachel había insistido en este formato, a pesar de los intentos de Gabriel de convertir la ceremonia en un gran acontecimiento social, su primera gran disputa y la pequeña victoria de Rachel. Pero ahora, 3 semanas después de su luna de miel en la costa de California, los recién casados se preparaban para un nuevo reto, una estancia temporal en casa de Moreau. Solo un mes, 2 como mucho, le aseguró Aiden mientras hacían las maletas. Solo hasta que terminen las reformas de nuestro piso. Rachel miró por la ventanilla del taxi el paisaje suburbano e intentó calmar los temblores nerviosos de sus manos. Recordó cómo había insistido en que Aiden y ella se mudaran a su propia casa inmediatamente después de la boda, en lugar de aceptar la oferta de Gabriel de vivir en la mansión familiar todo el tiempo que hiciera falta. El pequeño piso de un dormitorio en Lincoln Park le había parecido el lugar perfecto para empezar su vida de casados. Pero las inundaciones provocadas por la rotura de una tubería un piso más arriba habían trastocado todos los planes. «Es solo temporal», repitió Aiden como si le hubiera leído el pensamiento y apretó la mano de Rachel. «Mamá ha dicho que el ala sur es para nosotros solos. Tendremos mucha intimidad». Rachel asintió, aunque por dentro se encogía ante la perspectiva de pasar largas semanas bajo el escrutinio de su suegra. Había llegado a conocer a Gabriel Moreau durante su relación, una mujer autoritaria acostumbrada a controlar todo a su alrededor. Desde que Aiden había anunciado su compromiso, Gabriel se había mostrado un poco más cariñosa con Rachel en público, pero en los momentos en que pensaba que su nuera no entendía el francés, seguía haciendo comentarios cáusticos. La puerta de la mansión se abrió antes de que pudieran llamar al timbre. Gabriel estaba en el umbral, impecablemente vestida y con el pelo perfectamente peinado a pesar de lo temprano que era. «Queridas mías», exclamó, abrazando primero a su hijo y luego, un poco más discretamente, a Rachel. «Cuánto me alegro de que por fin estéis aquí. Hace tiempo que vuestras habitaciones están listas». «¿Las habitaciones?», interrumpió Rachel. «Creía que nos alojaríamos juntas en el ala de invitados». Una leve sonrisa asomó a los labios de Gabriel. «Vaya, están renovando el ala sur.
Por desgracia, hay una gotera en el tejado después de las últimas lluvias. Te he preparado unas habitaciones preciosas en la casa principal. Son contiguas, por supuesto. Rachel lanzó una rápida mirada a Aiden, pero él no pareció notar nada raro. Gracias, mamá. Seguro que es maravilloso. La sonrisa de Gabriel se hizo más amplia. Claro que sí, cariño. Se volvió hacia la criada que estaba a su lado. Flora, por favor, lleva a Rachel a su habitación y ayúdala con sus cosas. Y tú, Aidan, ven conmigo. Quiero discutir contigo los detalles de la próxima exposición. Aiden trabajaba como conservador en el Instituto de Arte de Chicago, preparando una gran exposición de impresionistas franceses. Era su pasión, y ahora Gabriel la estaba utilizando hábilmente para arrancar a su hijo de su mujer en los primeros minutos de su llegada. Rachel siguió en silencio a Flora por la amplia escalera que conducía al primer piso. La criada, una mujer de mediana edad con rostro amable y un ligero acento español, dijo en voz baja: «Madame Gabriel es muy reverente con su casa. Ha preparado personalmente su habitación». «Es muy amable por su parte», contestó Raquel, intentando sonar sincera. La habitación era espaciosa y elegante, pero completamente impersonal, como la de un hotel caro. Ni un solo detalle que pudiera hacer el espacio acogedor o personal. «Tu cuarto de baño está aquí», Flora señaló una puerta en la esquina. «Y esta puerta lleva a la habitación del señor Aiden». Rachel dio las gracias a la criada y se hundió lentamente en el borde de la cama mientras se marchaba. Una extraña sensación se apoderó de ella, como si no fuera una joven esposa, sino una invitada en esta casa. Ni siquiera una invitada, sino una inquilina. Por la noche, durante la cena, brilló la hospitalidad de Gabriel. Sirvió una exquisita cocina francesa, abrió un vino caro y les preguntó discretamente por su luna de miel. «California fue una idea maravillosa», comentó mientras llenaba la copa de Aiden. «Aunque sigo pensando que deberíais haber ido a la Provenza. Es divino en primavera». «Seguro que visitaremos Francia en el futuro, mamá», respondió Aiden. «Pero ahora mismo tengo demasiado trabajo con la exposición». «Por supuesto, cariño. El trabajo es lo primero». Gabriel se volvió hacia Rachel. «¿Qué tal te va en la agencia? ¿Sigues haciendo dibujos?» Había una condescendencia en su voz que Rachel había aprendido a reconocer. «Dirijo el departamento creativo», respondió con calma. «Ahora estamos trabajando en una gran campaña para una marca internacional». «Qué interesante». Gabriel bebió un sorbo de vino. Luego añadió en francés, que Rachel entendió perfectamente. «¿Y está bien pagado este trabajito de creativa?» «Rachel tiene un puesto prestigioso, mamá», intervino Aiden. «Está muy bien considerada en la agencia». «Claro que sí», sonrió Gabriel. «Lo que me preocupa es que esté demasiado cansada, sobre todo ahora que tienes que pensar en formar una familia». Rachel estuvo a punto de atragantarse con el vino. «Aún no estamos pensando en tener hijos», dijo. «Primero queremos instalarnos en el nuevo piso». «Entiendo», asintió Gabriel. «Pero el tiempo pasa muy deprisa. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuántos años? ¿30? 28, corrigió Rachel. Gabriel murmuró en francés. «Aún así, no es juventud». Los primeros días transcurrieron de forma similar. Gabriel era amable por fuera, pero no paraba de hacer comentarios en francés que no creía que su cuñada entendiera. «¿No puede al menos cocinar?», preguntó mientras Rachel ayudaba a poner la mesa. «Estas mujeres americanas son completamente ineptas para vestirse», comentó sobre el atuendo de Rachel antes de una cena familiar con socios de negocios. Rachel se contuvo, sin demostrar que entendía cada palabra. Cada vez le resultaba más difícil, sobre todo cuando Gabriel empezó a interferir en su relación con Aiden. Al final de la primera semana, Rachel llegó tarde del trabajo. Ella y su equipo estaban preparando una presentación para un cliente importante. Entró en casa,
soñando con una ducha caliente y una cena con su marido, pero Gabriel la recibió en el pasillo con una copa de vino en la mano. «Ah, ahí estás», dijo. «Aiden ya ha cenado y se ha ido a su despacho a trabajar. Le pedí que no te esperara, hoy estaba muy cansado». Rachel se sintió molesta, pero se contuvo. «No es para tanto. Traeré algo de la cocina». «No hay nada en la cocina», contestó Gabriel. «Martha ya se había ido a casa, pero puedo hacerte un bocadillo. No tienes por qué preocuparte. No tengo mucha hambre». Gabriel se encogió de hombros. «Lo que tú digas». Dio un sorbo de vino y añadió en francés: «Pobre Aiden. Su mujer prefiere trabajar a cuidar de su marido». Rachel subió a su habitación, conteniendo las lágrimas de resentimiento. Su marido ni siquiera la había llamado para ver si llegaba tarde. Simplemente cenó sin ella y se fue a trabajar. Llamó a su puerta y no obtuvo respuesta. Aiden, por lo que parecía, estaba realmente ocupado. Se duchó y se fue a la cama sola por primera vez desde su boda. Por la mañana, Aiden le besó la mejilla como si nada hubiera pasado. «Siento lo de anoche. Estaba hasta arriba de trabajo. La exposición es dentro de 15 días, ya sabes». Rachel quiso decirle su decepción, pero decidió no montar una escena delante de Gabriel, que ya estaba en el comedor desayunando. «No pasa nada. Lo entiendo», respondió ella. Durante el desayuno, Gabriel preguntó a su hijo por sus planes para el día, ignorando por completo a Rachel. Cuando ella intentó entrar en la conversación, mencionando una interesante exposición de artistas de vanguardia en otra galería, Gabriel cambió suavemente de tema. «Por cierto, Aidan, invité a Claire Duval a comer el domingo. ¿Te acuerdas de Claire? La hija de François. Ahora también trabaja en el mundo del arte. Es una chica muy culta, estudió en la Sorbona». Rachel se puso tensa. Había oído hablar de Claire, la ex novia de Aiden, con la que Gabriel había querido emparejarlo antes de conocer a Rachel. «Mamá, no sé si podré ir el domingo», comenzó Aiden. «Rachel y yo planeábamos». «¿Qué planes?». Gabriel se volvió hacia Rachel con fingido interés. «Queríamos ver nuestro piso y ver cómo iban las reformas», contestó Rachel. «El domingo. Pero si los albañiles no están trabajando». «Solo queríamos echar un vistazo», repitió Rachel. «Puede esperar», intervino Aidan. «Si para mamá es importante que conozcamos a Claire, reprogramemos el viaje». Rachel sintió que se le tensaba el interior, pero asintió. No quería parecer mezquina o celosa. «Por supuesto, lo que tú digas». Gabriel se animó. «Estupendo». Se volvió hacia la criada. «Flora, por favor, prepara la habitación de invitados de la planta baja. Claire se quedará esta noche». Rachel intercambió una rápida mirada con su marido, pero él no pareció ver nada raro en que su ex novia pasara la noche en la casa donde vivían él y su esposa. A partir de ese día, la situación empezó a deteriorarse. Gabriel empezó a recibir invitados con más frecuencia, siempre franceses y siempre personas con las que ella y Aiden compartían una historia. Rachel se sentía como una extraña en esas reuniones. Cuando intentaba participar en la conversación, Gabriel solía cambiar al francés, aparentemente para expresar mejor algún punto, y todo el mundo la animaba. Una noche, después de una cena especialmente tediosa con amigos de la familia, Rachel intentó hablar con Aiden. «¿No te das cuenta de que tu madre no para de cambiar al francés cuando intento entablar conversación?», le preguntó cuando se quedaron solos en su habitación. Aiden frunció el ceño. «Rachel, es su primer idioma. A veces le cuesta expresar ciertos matices en inglés, pero ya ves que me siento excluido de la conversación, ¿verdad? Intento traducirte lo más importante». «Esa no es la cuestión», suspira Rachel. «Es que crea a propósito situaciones en las que me siento como una intrusa». Aiden se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Te estás imaginando cosas», dijo finalmente. «Mamá está intentando aceptarte. Solo necesita tiempo».
La situación llegó a un punto crítico a las 3 semanas de su estancia en casa de los Moreau. A Rachel la habían ascendido en la agencia para dirigir un nuevo proyecto importante. Llegó a casa entusiasmada, deseosa de compartir la buena noticia con su marido. Pero Aiden no estaba. Se había quedado hasta tarde en la galería, preparando la inauguración de una exposición. En el salón encontró a Gabriel tomando el té con Claire Duval, que ahora visitaba la casa con frecuencia. «Ah, Rachel», Gabriel apenas la miró. «Aiden ha llamado y ha dicho que llegaría tarde. Claire y yo estábamos hablando de su exposición». «Estupendo», contestó Rachel amablemente. «Yo también tengo buenas noticias hoy. Me han ascendido a directora creativa del proyecto. Eso es maravilloso, querida», se obligó Gabriel a sonreír. «Pero ahora tendrás que trabajar aún más, ¿no? Aidan ya casi no te ve en casa». «En realidad, almorzamos juntos muchas veces», replicó Rachel. «Y pasamos los fines de semana». Gabriel la interrumpió, cambiando al francés. «¿En serio? El fin de semana pasado él estuvo en el museo todo el día y ella estaba... ¿Dónde estaba?» «Estaba en una reunión con los contratistas en nuestro piso», dijo Rachel en inglés, aunque por dentro le hervían las ganas de contestar en francés y ver la cara de asombro de su suegra. «Ah, vale», asintió Gabriel. «Claire, querida, ¿podrías traerme ese álbum de la biblioteca? Quiero enseñarte algunos de los primeros trabajos de Aiden». Mientras Claire salía, Gabriel se volvió hacia Rachel. «Pareces cansada, cariño. Deberías descansar un poco. Claire y yo tenemos mucho de qué hablar, no quiero aburrirte». Rachel apretó los puños, pero se obligó a sonreír. «Claro que tienes razón. Buenas noches». Ya en las escaleras oyó que Gabriel le decía en francés a Claire que regresaba. «Esa chica está fuera de lugar aquí. Aiden podría casarse con alguien de su propio círculo, alguien que entienda de arte, de cultura». Rachel permaneció despierta durante mucho tiempo aquella noche, dando vueltas en la cama, preguntándose cuánto tiempo más podría tolerar aquella situación. Los preparativos para el 60 cumpleaños de Gabriel Moreau comenzaron 3 semanas antes del acontecimiento. Rachel y Aiden deberían haberse mudado a su piso para entonces, pero las reformas se habían retrasado, y Rachel sospechaba que no sin la intervención de su suegra. Los contratistas habían descubierto inesperadamente problemas con el cableado eléctrico, lo que requería trabajo adicional. Aiden había sugerido contratar a otro equipo, pero Gabriel había insistido en que conocía a los mejores de todo Chicago, quienes, por desgracia, estarían ocupados 2 semanas más. «Podemos esperar», dijo Aiden poniendo una mano en el hombro de Rachel. «Sobre todo ahora que se acerca el aniversario de mamá. Sería raro mudarse justo antes del gran acontecimiento». Rachel se dio cuenta de que su estancia en casa de los Moreau iba a durar al menos un mes más. Estuvo a punto de protestar, pero decidió ahorrar energías para batallas más importantes. Después de todo, iba a tener que soportar una gran celebración familiar que, por lo que parecía, iba a ser toda una prueba. Una tarde, cuando Aiden se demoraba en la galería, Rachel sorprendió a Gabriel en el salón con un grueso cuaderno. Su suegra estaba confeccionando la lista de invitados, consultando de vez en cuando a Flora, que estaba de pie junto al cuaderno. «Rachel, querida», sonrió Gabriel al ver a su cuñada. «Estaba pensando en ti. Espero que no tengas planes para el día 23. Eso sería el sábado». «Claro que no», contestó Rachel intentando sonar sincera. «Estaré encantada de ayudar con los preparativos». Gabriel la fulminó con la mirada. «Eres muy amable, querida, pero ya está organizado. Llevo años haciéndolo». Hizo una pausa. «Aunque hay una tarea en la que podrías ayudar. Diseñar las invitaciones. Eso entra dentro de tu trabajo, ¿no?» Rachel asintió, sintiendo sentimientos encontrados. Por un lado, era la primera vez que su suegra reconocía sus habilidades profesionales. Por otro, se trataba de un encargo que podría hacer a un becario de su agencia.
Por supuesto, estaría encantada de encargarme de las invitaciones. ¿Tiene alguna petición específica de estilo? De hecho, ya tengo un boceto. Gabriel le tendió un trozo de papel. Solo necesita un poco de refinarlo. Rachel miró la hoja y contuvo un suspiro. El boceto era del estilo chillón de principios de los años 2000, rizos dorados, letras adornadas, purpurina. Exactamente lo que ella nunca haría para un cliente. Tal vez podría sugerir un enfoque más moderno, empezó con cautela. Algo elegante, pero con líneas limpias. Gabriel sacudió la cabeza con suavidad pero con firmeza. Rachel, querida, sé que en tu agencia está de moda la sencillez, pero a mis invitados, sobre todo a los que vienen de Francia, este estilo les parecerá demasiado americano, demasiado americano. Dijo las últimas palabras como si me estuviera diagnosticando. Creo que es mejor ceñirse a los clásicos. Rachel se dio cuenta de que no tenía sentido discutir, pero no iba a dejar que algo tan insípido se le escapara de las manos, aunque solo fuera una invitación a una fiesta familiar. Comprendo, pero déjame prepararte un par de opciones y tú eliges la que más te guste. Gabriel se lo pensó un momento y luego asintió. De acuerdo, pero no tardes mucho. Las invitaciones tienen que estar listas el viernes como muy tarde. Rachel pasó la tarde trabajando en 3 diseños. El primero era lo más parecido posible al boceto de Gabriel, pero con los errores de diseño más garrafales corregidos. El segundo era un compromiso entre los estilos clásico y moderno. El tercero era el que Rachel consideraba perfecto, minimalista, pero con elegantes motivos franceses y tipografía de calidad. Por la mañana le enseñó las 3 opciones a su suegra. Gabriel las escrutó, deteniéndose en la tercera más de lo que Rachel había esperado. Por un momento pensó que su suegra apreciaba su trabajo, pero entonces Gabriel señaló la primera opción. Esta. Solo hay que añadir más color dorado al marco, y la letra debería ser más grande. Rachel tuvo que morderse la lengua para no protestar. Se limitó a asentir y se fue a terminar el diseño, que iba en contra de todos sus principios profesionales. A medida que se acercaba el aniversario, la casa de los Moreau se convertía en un hervidero de actividad. Llegaron los primeros invitados de Francia, el primo Gabriel Laurent y su esposa, y 2 viejos amigos de ella. Se les alojó en las habitaciones de invitados, lo que por fin alteró la rutina de la casa. El desayuno se servía ahora en el gran comedor, y cada comida se convertía en una ocasión social en la que Rachel se sentía fuera de lugar. Las cosas se complicaron cuando Aiden le informó de que tendría que pasar más tiempo en la galería debido a los repentinos problemas con la exposición. Sé que no es el mejor momento, dijo con culpabilidad mientras se preparaba para ir a trabajar el domingo por la mañana. Pero si no resuelvo estos problemas ahora, toda la exposición podría peligrar. Lo comprendo, respondió Rachel, intentando disimular su decepción. Intenta no trasnochar demasiado. Aiden la besó y se marchó, dejándola a solas con Gabriel y sus invitados. Después de desayunar, Rachel intentó escabullirse en silencio a su habitación, pero su suegra la llamó. Rachel, querida, Helen, Celine y yo vamos a discutir el menú de la fiesta. ¿Te gustaría acompañarnos? Era una invitación que no podía rechazarse. Rachel se obligó a sonreír y siguió a las mujeres al invernadero, donde había una mesa preparada para el té. Las 2 horas siguientes se convirtieron en una tortura. Gabriel y sus amigas hablaban de cocina francesa, cambiando constantemente del inglés al francés y viceversa. Recordaban restaurantes de París, comparaban las tradiciones culinarias francesas y americanas, estas últimas invariablemente perdedoras a sus ojos. Rachel intentaba participar en la conversación, pero cada vez que expresaba una opinión, Gabriel la rechazaba suave pero inexorablemente. Oh, Rachel piensa que el foie gras es demasiado pesado para un aperitivo, les dijo a sus amigas con una sonrisa.
Los americanos son tan cuidadosos con su digestión. Y añadió en francés, no conoce la verdadera comida. Lo único que conoce son las hamburguesas y las patatas fritas. Rachel se contuvo todo lo que pudo para evitar contestar en francés y dejar en evidencia a su suegra, pero se dio cuenta de que no era el momento ni el lugar. Una confrontación así solo complicaría su ya tensa relación. Para cuando se aprobó la lista de comidas, Rachel se sentía emocionalmente agotada. Pero el calvario no terminó ahí. Gabriel anunció que después de comer irían a la floristería a elegir los arreglos para la fiesta. «¿No te importa, verdad, cariño?», preguntó a Rachel en un tono que dejaba claro que no se negaría. «Con tu gusto artístico, podría sernos útil». Era la primera vez que Gabriel reconocía de algún modo su sentido estético, y Rachel sintió un atisbo de esperanza. Tal vez su suegra empezaba por fin a aceptarla. Pero esa esperanza se disipó rápidamente en la floristería. Cada vez que Rachel sugería un arreglo, Gabriel le encontraba defectos. Demasiado moderno, demasiado modesto, demasiado de estilo americano. 3 días antes de la fiesta, Aiden por fin pudo tomarse el día libre. Él y Rachel desayunaron solos por primera vez en mucho tiempo. Gabriel estaba ocupada reunida con el organizador de la fiesta. «¿Cómo estáis?», preguntó Aiden mirando a su mujer con preocupación. «Siento haber estado tan ocupada estos últimos días». «Estoy bien», contestó Rachel, aunque distaba mucho de la verdad. «Es que tu madre puede ser muy exigente a veces». Aiden le cogió la mano. «Ya lo sé. Siempre es así antes de los grandes acontecimientos. Y este aniversario significa mucho para ella». Hizo una pausa. «Era tan joven cuando murió papá. Me crió sola, construyó un negocio desde cero. Creo que es importante para ella demostrar lo que ha conseguido». Rachel asintió, intentando comprender a su suegra. Gabriel era, sin duda, una mujer fuerte que había construido una vida y una carrera impresionantes. Pero eso no excusaba su actitud manipuladora y despectiva. Había llegado el día del aniversario. Desde por la mañana la casa se llenó de bullicio y excitación. Rachel se levantó temprano y decidió tener un detalle especial con su suegra. Encargó sus croissants favoritos en una pastelería francesa del centro y dispuso que le entregaran un enorme ramo de 60 rosas blancas. Cuando Gabriel bajó a desayunar, Rachel le entregó el ramo. «Feliz cumpleaños», dijo con una sonrisa sincera. «Sé que la celebración principal será por la noche, pero quería felicitarte en persona». Por un momento Gabriel pareció conmovida. Aceptó el ramo y algo parecido a una calidez genuina se dibujó en su rostro. «Gracias, Rachel. Eres muy amable». Ese momento de frágil comprensión no duró mucho. Al cabo de una hora, Gabriel había vuelto a su tono habitual, dando instrucciones y sin apenas fijarse en Rachel. Pero ese breve momento de calidez dio a su cuñada la esperanza de que tal vez no todo estaba perdido. La tarde pasó volando entre los últimos preparativos. Al anochecer, Rachel se había puesto su vestido azul marino de Vera Wang, elegante, con la espalda abierta y un modesto escote en la parte delantera. Se peinó con un recogido sencillo pero elegante y se puso unos pendientes de zafiro, regalo de Aiden por su primer aniversario. Cuando bajó las escaleras vio que el salón y el comedor se habían transformado hasta quedar irreconocibles. Todo brillaba con oro y plata, enormes arreglos florales adornaban cada rincón, el champán corría a raudales. Gabriel, vestida con un exquisito traje dorado, aceptó las felicitaciones de los primeros invitados en llegar. Aiden, elegante con un traje oscuro, se acercó a Rachel y la besó en la mejilla. «Eres preciosa», susurró. «La mujer más hermosa de la noche». La velada transcurrió como de costumbre. Se sirvió una cena exquisita, se hicieron brindis conmovedores. Gabriel resplandecía de felicidad en el centro de atención.
Después del postre, los invitados se trasladaron al salón donde comenzó el baile. Aiden invitó a su madre al primer baile, y Rachel observó con una sonrisa cómo daban vueltas en un vals. Rachel se retiró al baño de señoras para descansar del ruido y la atención. Cuando regresaba, oyó voces procedentes de un pequeño salón lateral. La puerta estaba entreabierta e involuntariamente aminoró el paso al reconocer la voz de su suegra. «Esto es ridículo», dijo Gabrielle en francés. «¿Cree que basta con llevar un vestido caro para parecer una de nosotras? Mírala, una provinciana intentando actuar como una mujer de la alta sociedad». Rachel se quedó helada y sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Reconoció la otra voz. Era Claire. «Estás siendo demasiado dura con ella, Gabrielle», dijo Claire. «Lo está intentando». «¿Se esfuerza?», resopló Gabrielle. «No basta con intentarlo. Aiden se merece una esposa de su calibre, no esta mujer mantenida que va tras su dinero. Ni siquiera entiende nuestro idioma. Podemos decir cualquier cosa y ella se limitará a sonreír como una tonta». Rachel apretó los puños, conteniendo a duras penas su ira. En ese momento, uno de los invitados salió del salón y las mujeres se callaron. Rachel retrocedió rápidamente, no quería que la vieran espiando. Cuando regresó al salón principal, encontró a Aiden hablando con un grupo de colegas de la galería. Sonrió al verla y le tendió la mano. «Ya estás aquí. Empezaba a echarte de menos». Rachel se obligó a sonreír, aunque por dentro todo le hervía de rabia y resentimiento. No podía montar una escena en la fiesta de aniversario de su suegra, pero tampoco podía fingir que todo iba bien. La velada se hizo interminable. Rachel intentó mantenerse alejada de Gabrielle y Claire, charlando con los demás invitados y fingiendo que todo iba bien. Pero cada vez que notaba la sonrisa condescendiente de su suegra, su determinación se fortalecía. Esto no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. El salón de celebraciones estaba repleto de invitados, resplandeciente de luces y lleno del tintineo de las copas. El aniversario de Gabrielle Moreau se acercaba a su punto culminante. Se había cortado la tarta, se habían entregado los regalos y ahora los invitados estaban en pequeños grupos, disfrutando de la conversación, la música y los buenos vinos. Rachel estaba de pie junto a la ventana, observando desde la barrera. Su agotamiento emocional había llegado al límite. Había escuchado tantos comentarios despectivos en las últimas semanas, experimentado tantas humillaciones silenciosas, que parecía que con solo un poco más se derrumbaría. Pero en lugar de eso, una extraña determinación crecía en su interior. Sentía que no podía ni quería seguir fingiendo. Aiden estaba hablando con un grupo de colegas en la galería. La gran exposición impresionista en la que estaba trabajando se inauguraría dentro de una semana. Rachel podía verlo gesticulando apasionadamente, explicando algo al director del museo y a un conocido coleccionista francés. No quería distraerle de sus importantes contactos, pero se sentía infinitamente sola entre una multitud de personas que hablaban sobre todo en un idioma que creían que ella no entendería. Desde su rincón, Rachel observó el centro de Gabriel mirando con el ceño fruncido al grupo de viejos amigos. Su suegra estaba preciosa con su vestido dorado y el pelo perfectamente peinado. 60 años, nadie le habría dado más de 50. La energía y vitalidad de esta mujer eran realmente admirables. Si tan solo no hubiera canalizado parte de esa energía en socavar la relación de su nuera con su yerno. Claire Duval, siempre elegante con su vestido escarlata, se acercó a Gabriel y le susurró algo al oído. Ambas mujeres se giraron y miraron en dirección a Rachel con miradas evaluadoras. Rachel bebió un sorbo de champán, intentando no mostrar que se había dado cuenta. No era la primera vez que hablaban de ella en toda la noche. Para su sorpresa, Rachel vio que Gabriel se dirigía hacia ella. El rostro de su suegra se iluminó con una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. «Rachel, querida, ¿por qué estás aquí sola?», preguntó con fingida preocupación.
¿Te aburres? En absoluto, respondió Rachel. Solo observo los festejos. Está todo tan bien organizado, Gabriel. Debes de estar muy orgulloso. Gracias, cielo. Gabriel miró por encima del hombro al grupo de amigas francesas que observaban su conversación. Sabes, mis amigas han estado preguntando por ti. Quieren conocer mejor a la mujer de mi hijo. Rachel se puso tensa. Las bolleries anteriores con las amigas de su suegra solían convertirse en sutiles interrogatorios y burlas encubiertas. Me encantaría, respondió de todos modos. Juntas se acercaron a un grupo de elegantes francesas que enseguida las rodearon, intercambiando saludos y cumplidos. Rachel se sintió como en un examen, en el fuego cruzado de miradas escrutadoras. Responde educada pero reservadamente, sabiendo ya lo que está pasando. «Rachel, Gabriel dice que trabajas en publicidad», preguntó una mujer de pelo corto que se presentó como Madeleine. «Sí, soy directora artística». «Qué interesante», suspiró Madeleine sin el menor interés en la voz. «Debe de ser un trabajo creativo». «Muy estresante en realidad», contestó Rachel. «Trabajamos con grandes marcas internacionales y las demandas...» «Rachel trabaja muchísimo», la interrumpió Gabriel, subrayando el muchísimo. «A veces me preocupa que no tenga tiempo para ocuparse de la casa y de Aiden». Las señoras asintieron y Rachel notó el intercambio de miradas entre ellas. Ya sabía lo que vendría a continuación. Gabriel solía utilizar el mismo guión: entablar conversación con Rachel y luego cambiar al francés para hacer un comentario cáustico, segura de que su cuñada no lo entendería. Y, efectivamente, Gabriel se volvió hacia Madeleine y habló en francés. Rachel la entendió perfectamente. Su suegra se quejaba de que su nuera pasaba demasiado tiempo en el trabajo, no se ocupaba de la casa y el pobre Aiden no recibía suficiente atención de su mujer. Rachel se estremeció por dentro, pero por fuera mantuvo la calma. Cada vez estaba más convencida de que había llegado el momento de dejarlo. No más esconderse, no más fingir que no lo entendía. «Lo siento», dijo, esbozando una suave sonrisa. «Será solo un momento». Las damas asintieron y Rachel se dirigió a la mesa de bebidas, donde se sirvió un vaso de agua en lugar de champán. Necesitaba despejarse para lo que sentía que inevitablemente se avecinaba. Mientras tanto, la velada se acercaba a su recta final. Los invitados empezaban a reunirse en el centro de la sala, donde Gabriel iba a pronunciar el discurso final de agradecimiento. Rachel notó que Aiden la buscaba con la mirada y lo saludó con la mano. Él sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. Respirando hondo, Rachel se dirigió hacia su marido. «Aquí estás». Aiden le rodeó la cintura con el brazo. «¿Va todo bien? Pareces tensa». «Estoy bien», respondió ella, aunque sus definiciones de «babati» eran claramente diferentes. «Mamá va a dar su discurso de clausura ahora», dijo Aiden. «Y luego podemos escabullirnos si estás cansada». Rachel asintió, sabiendo que no podrían escabullirse. Después de lo que estaba a punto de hacer, salir sin ser detectada sería imposible. Gabriel estaba de pie en el centro de la sala, rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. Su rostro brillaba de felicidad y tal vez por los efectos del champán. Con un leve movimiento de la mano, hizo una señal a los músicos para que bajaran el volumen de la música y la sala se fue quedando en silencio. «Queridos amigos», comenzó en inglés, con su característico acento francés. «Quiero daros las gracias de todo corazón por compartir conmigo este día tan especial. Algunos de vosotros habéis hecho un largo viaje para estar aquí, y eso significa mucho para mí». Habló con belleza y sinceridad, recordando el camino de su vida gracias a las personas importantes que la ayudaron a triunfar. Rachel no pudo evitar maravillarse ante la elegancia y la confianza de esta mujer que había construido tanto gracias a su propia fuerza. Si tan solo esa fuerza no se hubiera canalizado hacia la destrucción. «Y, por supuesto, mi familia»,
continuó Gabriel, llegando a la parte final. Mi querido hijo Aiden es mi orgullo, mi alegría. Miró a Aiden con auténtico afecto, y él le devolvió la sonrisa, ligeramente avergonzado por la atención. Y su esposa Rachel, que se ha unido recientemente a nuestra familia. La mirada de Gabriel se deslizó sobre Rachel con una frialdad mal disimulada que solo su cuñada notó. Luego, con una leve sonrisa, Gabriel cambió al francés. No hagáis caso a esa mantenida, dijo en voz alta dirigiéndose a sus parientes con sorna. De todos modos, no entiende nada de lo que digo. Que se quede sentada y sonría. Algunos de los invitados rieron nerviosamente, otros parecían avergonzados. Aiden, que no hablaba francés tan bien como su madre, no parecía entender el significado de lo que se decía, aunque se dio cuenta de que algo había ocurrido. Para Rachel, aquello fue la gota que colmó el vaso. La rabia, el resentimiento y el cansancio por la humillación constante se fundieron en un sentimiento decidido. No lo soportaría más. No ahora, no delante de todas aquellas personas, muchas de las cuales seguramente sabían la verdad sobre su relación con su suegra. Se separó de Aiden y dio un paso adelante. El corazón se le aceleraba, pero estaba sorprendentemente tranquila. El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Muchas gracias por esas amables palabras, Gabriel, dijo Rachel en un francés perfecto, con un ligero acento parisino. Pero debo corregirte en un punto. Entiendo perfectamente lo que dices. Entendí cada palabra desde el principio. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Gabriel se quedó paralizada y su rostro perdió lentamente el color. Crecí en una familia de acogida donde se hablaba francés. Marek y Hanna Wojciechowski eran de ascendencia polaca, pero Hanna se había criado en Francia e insistía en que habláramos el idioma en casa. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de su suegra. Entendía cada palabra que decías de mí, cada burla, cada humillación, cada vez que me llamabas bicho, o indigna de tu hijo, digna de tu... A Gabriel le temblaron los labios y se le abrieron los ojos de asombro y horror. Rachel sintió las miradas de todos los presentes, pero continuó con calma. Me callé porque esperaba que con el tiempo encontráramos un terreno común. Guardé silencio por respeto a usted, como madre de mi marido. Me callé porque no quería poner a Aiden en la tesitura de tener que elegir entre su madre y su esposa. Aiden se acercó a ella, con una cara mezcla de sorpresa, confusión y ansiedad. Rachel, ¿qué? Empezó, pero ella negó suavemente con la cabeza. Ahora, por favor, le dijo en voz baja en inglés, y luego volvió al francés, dirigiéndose a Gabriel. Nunca reclamé el lugar de tu hijo en tu corazón. Nunca intenté interponerme entre vosotros. Solo quería formar parte de tu familia, de la vida de Aiden. Me enamoré de él no por su dinero o su posición, sino por su bondad, su inteligencia, su pasión por el arte, por la clase de hombre que es. Uno de los invitados sollozó suavemente. Los demás parecían haber olvidado cómo respirar. Gabriel estaba de pie como una estatua, con la mano sosteniendo su copa visiblemente temblorosa. He soportado tus burlas y humillaciones, tus intentos de poner a Aiden en mi contra, continuó Rachel. He visto cómo intentabas empujarlo hacia otra mujer. Lo he soportado todo porque sabía que querías a tu hijo y tenías miedo de perderlo. Pero un hombre tiene un límite. Se volvió hacia Aiden, que la escuchaba con creciente horror en el rostro. Rachel cambió al inglés. Lo siento mucho, Aiden. No quería que te enteraras así, pero ya no puedo seguir fingiendo. Tu madre me desprecia, me llama mantenida, dice que solo estoy contigo por el dinero. No deja de insistir en que no soy lo bastante buena para ti. Aiden miró a Rachel y a su madre, con el rostro contorsionado por la confusión y el dolor. «¿Mamá?» fue lo único que consiguió decir. «¿Es verdad?» Gabriel recuperó por fin el habla. Su rostro había palidecido.
Aidan, cariño, no es verdad. Yo nunca, balbuceó, incapaz de terminar la mentira. Tú no lo entiendes. Siempre he querido lo mejor para ti. ¿Lo mejor? Repitió Aidan con la voz temblorosa. ¿Crees que humillar a mi mujer es querer lo mejor para mí? No es buena para ti, exclamó de pronto Gabriel, derrumbando su compostura. Te mereces a alguien de nuestro círculo, alguien que comparta nuestros valores, nuestra cultura. Se hizo un gran silencio en la sala. Los invitados miraron a su alrededor sin saber cómo reaccionar ante la escena familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Claire Duval dio un paso atrás, como si intentara desaparecer entre la multitud. Quiero a Rachel, dijo Aidan con firmeza. Y si te hubieras molestado en conocerla de verdad, en lugar de juzgarla por alguna idea preconcebida tuya, entenderías por qué. Gabriel negó con la cabeza, con lágrimas brillándole en los ojos. No lo entiendes. Quería protegerte. ¿De qué? Preguntó Aidan. ¿Del amor? ¿De la felicidad? Rachel le tocó suavemente el brazo. Aidan, dijo en voz baja. Quizá deberíamos continuar esta conversación en otro sitio. Después de todo, es el cumpleaños de tu madre. La frase, llena de contención y respeto incluso después de todo lo que había pasado, causó una impresión visible en Gabriel. Miró a Rachel con una expresión nueva, una mezcla de vergüenza, sorpresa y quizá un atisbo de respeto. No, dijo Gabriel, recuperando el control de sí misma. Rachel tenía razón, no es ni el lugar ni el momento. Se volvió hacia las invitadas, que seguían en tenso silencio. Pido disculpas por esta discusión personal. Por favor, sigan disfrutando de la velada. Los músicos, a instancias de la organizadora, volvieron a tocar. Los invitados empezaron a dispersarse lentamente, volviendo a sus interrumpidas conversaciones, aunque el tema principal era ahora, sin duda, aquel inesperado conflicto familiar. Gabriel miró a Rachel por un momento. En sus ojos se leía una compleja gama de emociones: ira, resentimiento, vergüenza y algo que podría ser el principio de la comprensión. Tenemos que hablar, dijo en voz baja. Las tres, pero no ahora. Con esas palabras se dio la vuelta y se alejó, manteniendo su dignidad, aunque sus hombros estaban visiblemente tensos. Algunos de los invitados la siguieron, ofreciéndole su apoyo. Rachel y Aidan se quedaron solos en el centro de la sala. A su alrededor la gente hablaba, bailaba, la vida seguía, pero para ellos dos era como si el mundo se hubiera detenido. Lo siento, susurró Rachel, sintiendo que sus fuerzas se agotaban tras el subidón de adrenalina. No quería que ocurriera así. Aidan la atrajo hacia sí en silencio y la abrazó con fuerza. Ella sintió el latido de su corazón junto al suyo. No, dijo él. Soy yo quien debería disculparse, por no ver, por no protegerte. Él se apartó y la miró a los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Todo este tiempo... No quería interponerme entre tu madre y tú, replicó Rachel. Sé cuánto la quieres. Y entonces... Esperaba que pudiera aceptarme si era lo bastante paciente, lo bastante comprensiva. Aidan negó con la cabeza. Eres increíble. Después de todo lo que ella dijo, aún intentaste... No terminó la frase. Vámonos de aquí. Los dos necesitamos descansar. Y mañana decidiremos qué hacer a continuación. Rachel asintió. Salieron silenciosamente del vestíbulo sin llamar la atención. Rachel salió a la terraza y respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Una extraña sensación de libertad y alivio la invadió. Sí, le esperaban conversaciones difíciles y decisiones difíciles, pero lo más difícil ya había pasado. Su secreto había salido a la luz, las cartas estaban sobre la mesa. Ahora, pasara lo que pasara, sería un juego limpio. La mañana siguiente al aniversario fue inusualmente tranquila. Rachel y Aidan no habían vuelto a casa de Moreau hasta por la mañana, después de pasar la noche en un hotel,
una decisión tomada espontáneamente tras la escena de la fiesta. Ninguno de los dos estaba preparado para enfrentarse a Gabriel inmediatamente después de lo ocurrido. La mansión les recibió con un silencio opresivo. Flora anunció en voz baja que Madame Gabriel estaba en su habitación y pidió que no la molestaran. Los invitados se marcharon, dejando tras de sí solo los recuerdos de una velada que seguramente sería recordada durante mucho tiempo. Rachel subió a su habitación y empezó a recoger sus cosas. Fue metódica, colocando cuidadosamente su ropa en la maleta sin dejar ni una sola prenda. Una extraña calma se apoderó de ella, como si de repente se sintiera aliviada tras una larga enfermedad. Sentía que no podía quedarse más tiempo en esta casa y estaba preparada para cualquier consecuencia de su acción. Aiden entró mientras ella cerraba la maleta. «¿Ya has hecho las maletas?», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Rachel asintió. «No puedo quedarme aquí más tiempo. Sería lo mejor para todos». Aiden se acercó y se sentó junto a ella en el borde de la cama. «Rachel, tenemos que hablar de lo que pasó ayer, de lo que me has estado ocultando todo este tiempo». No había reproches en su voz, solo cansancio y confusión. Rachel se volvió hacia él, dispuesta a explicárselo todo por fin. «Ya lo sé, y te debo una disculpa. Debería haberte dicho que entendía francés desde el principio, pero al principio no parecía importante y luego se hizo demasiado duro admitirlo». Aiden le cogió la mano. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste lo que mi madre sentía realmente por ti? Todos estos meses». Rachel respiró hondo. «Tenía miedo de ponerte en la tesitura de elegir entre tu madre y yo. La quieres tanto, la admiras tanto, y realmente es una mujer increíble, Aidan. Lo que construyó, la forma en que te crió sola. No quise arruinar tu relación». «Pero ella estaba arruinando la nuestra», respondió Aiden en voz baja. «Y no me di cuenta. Estaba tan ciega». «No», Rachel le apretó la mano. «Simplemente confiabas en tu madre. Eso es normal. Y no sabías que yo entendía francés. ¿Cómo ibas a saber lo que se decía a mis espaldas?». Aiden negó con la cabeza. «Pero debería haber visto cómo te sentías. Cómo te ponías tenso cada vez que mamá estaba cerca, cómo te habías vuelto más callado, más retraído». Lo atribuía al cansancio, al estrés del trabajo. «Y no quería cargarte con mis propios problemas. Estabas tan ocupada con la exposición. Es un proyecto tan importante para ti». Se sentaron en silencio, cogidos de la mano, y se dieron cuenta de todo lo que no se habían dicho a lo largo de los meses. Cuántos malentendidos y faltas de comunicación habían creado la situación en la que ahora se encontraban. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente Aiden. Rachel se encogió de hombros. «Creo que deberíamos mudarnos. Nuestro piso debería estar listo en una semana. Los albañiles me aseguraron que la obra principal ya estaba terminada». «No estoy hablando del piso». Aiden se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Hablo de nosotros, de ti y de mamá, de cómo vamos a vivir nuestras vidas. No te estoy pidiendo que elijas entre nosotros», dijo Rachel con firmeza. «Es tu madre y siempre será una parte importante de tu vida. Lo entiendo y lo acepto, pero no puedo seguir fingiendo que todo va bien cuando no es así». «Nunca te pediría que hicieras eso», replicó Aiden. «No después de lo que oí ayer». Hizo una pausa. «Creo que mamá y tú tenéis que hablar, en privado, sin mí entre vosotros. Quizá eso ayude». Rachel dudaba que hablar con Gabriel cambiara algo. Se habían dicho demasiadas cosas, y aún más no se habían dicho, pero se dio cuenta de que Aiden tenía razón. Si querían seguir adelante, tenían que intentar encontrar algún tipo de solución. «De acuerdo», asintió. «Hablaré con ella, pero no esperes milagros, Aiden. Hay cosas que no se arreglan con una conversación». «Lo sé», le besó la sien. «Pero es un comienzo. Ahora llevemos vuestras cosas al hotel. No creo que ninguno de los dos estéis cómodos en la misma casa esta noche».
Rachel agradeció su comprensión. No estaba dispuesta a pasar otra noche bajo el techo de la casa de Moreau, no ahora que se habían revelado todas las cartas. Por la noche, después de dejar a Rachel en el hotel, Aiden volvió a casa para hablar con su madre. Prometió llamarla para contarle cómo le había ido. Rachel esperó sentada junto a la ventana, contemplando las luces de Chicago. La ciudad vivía su vida, indiferente a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban a puerta cerrada. El teléfono sonó sobre las 11 de la noche. «Hola». La voz de Aiden sonaba cansada pero tranquila. «He hablado con mamá». «¿Cómo está?», preguntó Rachel tratando de mantener la voz neutra. «Es difícil de decir. Al principio estaba furiosa. Dijo que la habías estado espiando a propósito para separarnos». Hizo una pausa, pero luego se calmó, y creo que empezó a darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Rachel dudaba de que Gabriel se hubiera dado cuenta realmente de su error. Lo más probable era que simplemente tuviera miedo de perder a su hijo y estuviera dispuesta a dar un paso atrás para evitar alejarlo por completo. «¿Aceptó reunirse conmigo?», preguntó Rachel. «Sí», respondió Aiden. «Mañana en su cafetería favorita del centro. Territorio neutral es mejor para los dos». Rachel estuvo de acuerdo. Territorio neutral sonaba como una buena idea. Menos posibilidades de que la conversación se convirtiera en un escándalo. «Gracias», dijo, «por todo, por apoyarme, por entender. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Había una sonrisa en su voz. «Pase lo que pase, lo superaremos juntos». Hablaron durante media hora más, del piso, del trabajo de Aiden, de la próxima exposición. Temas corrientes y cotidianos que de repente parecían tan valiosos después de toda la confusión. Cuando Rachel por fin se fue a la cama, se sintió extrañamente tranquila. Era como si hubiera una calma temporal tras una larga tormenta. Sabía que la conversación de mañana no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en control. El Café Le Marais estaba situado en un antiguo edificio de la avenida Michigan. El interior, al estilo de los cafés parisinos de los años 20, la luz tenue, las conversaciones en voz baja de los clientes, todo creaba un ambiente acogedor y elegante. Rachel llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en la esquina, desde donde se podía ver toda la sala. Gabrielle llegó en el momento justo. Iba impecablemente vestida y parecía como si ayer no hubiera vivido el momento más humillante de su vida. Solo una ligera palidez y sombras bajo los ojos delataban su estado interior. Vio a Rachel y se dirigió a la mesa con la cabeza alta. Rachel se levantó para saludarla. «Gabrielle», asintió. «Gracias por aceptar reunirte conmigo». Gabrielle se sentó frente a ella y dejó el bolso en una silla cercana. «Aiden dice que tenemos que hablar», dijo, «y creo que tiene razón». El camarero se acercó a tomar la comanda. Gabrielle pidió un espresso y Rachel un té con leche. Cuando el camarero se alejó, se hizo el silencio entre ellas. Ninguna de las dos sabía cómo empezar esta difícil conversación. Finalmente, Rachel decidió dar el primer paso. «Te debo una disculpa», dijo, «por no haberte dicho enseguida que entendía francés. Quizá habría evitado muchos malentendidos». Gabrielle enarcó las cejas. «Malentendidos» es una palabra muy suave para lo que pasó. «Tienes razón», asintió Rachel, «pero en realidad no quería que saliera a la luz tan públicamente. Acababa de llegar a mi límite». Gabrielle la miró como si intentara resolver un complejo rompecabezas. «¿Por qué has estado callada tanto tiempo?», preguntó. «Si lo sabías desde el principio, ¿por qué no se lo dijiste a Aiden?». «Porque esperaba que con el tiempo vieras que quiero de verdad a tu hijo», contestó Rachel. «Que mis sentimientos eran sinceros, que no busco su dinero ni su posición». Hizo una pausa. «Y porque no quería poner a Aiden en la tesitura de tener que elegir. Te quiere, Gabriel. Eres su único padre,
la persona que lo ha criado y que siempre ha estado a su lado. No quería romper ese vínculo. El camarero les trajo el pedido. Los dos guardaron silencio mientras servía las tazas. Cuando se fue, Gabriel habló. «No entiendes lo que significa ser madre», dijo, pero no había desprecio en su voz. «Cuando tienes un hijo, sobre todo si lo crías sola, haces todo lo posible por protegerlo. Del mundo, si hace falta». «Aunque no pida protección», preguntó Rachel en voz baja. «Aunque lo haga desgraciado». Gabriel se quedó mirando la taza como si esperara encontrar allí todas las respuestas. «Siempre quise lo mejor para Aiden», dijo. «Los mejores colegios, las mejores oportunidades, el mejor futuro. Cuando murió su padre, juré que me aseguraría de que mi hijo nunca necesitara nada». «Y lo hiciste», asintió Rachel. «Le diste una gran educación, apoyaste su pasión por las artes, le ayudaste a recuperarse. Te admira, Gabriel, y es feliz. Al menos era feliz antes de que lo metieran entre las dos mujeres que ama». Gabriel levantó la vista de su taza. «Hablas como si conocieras a mi hijo mejor que yo». «No», dijo Rachel negando con la cabeza. «Lo conozco de otra manera, no como madre, sino como esposa, como alguien que lo ve florecer cuando habla de su trabajo, cómo brilla cuando habla de una nueva exposición, cómo sueña con tener su propia galería en el futuro». Algo tembló en los ojos de Gabriel. Tal vez el reconocimiento de que otra persona también podía preocuparse de verdad por su hijo. «Siempre temí que alguien se aprovechara de su bondad», dijo en voz baja. «Su naturaleza confiada siempre fue tan puro. Solo veía lo bueno en la gente. No todos merecen eso». «Sí, ve lo mejor de la gente», asintió Rachel. «Y esa es una de las razones por las que lo amaba. Pero no es ingenuo, Gabriel. Es un hombre inteligente y perspicaz que puede decidir por sí mismo en quién confiar». Bebieron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Extrañamente, no había nada de la antigua hostilidad en aquel silencio. Más bien era una tregua, una pausa para reconsiderar la situación. «Háblame de tu familia», preguntó Gabriel de repente. «De tus padres adoptivos. Aiden dijo que creciste sin padres biológicos, pero yo nunca...» Vaciló. «La verdad es que nunca me ha interesado». A Rachel le sorprendió la pregunta, pero decidió contestar con sinceridad. Quizá era una oportunidad para que Gabriel no la viera como una rival, sino como una persona viva con una historia propia. «Mis padres biológicos murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años», comenzó. «Apenas los recuerdo. Cuando murieron, me adoptaron Jean-Luc y Claudine Dupont. Eran étnicamente franceses, aunque Jean-Luc ya había nacido en Estados Unidos. Claudine insistió en que habláramos francés en casa. Quería que yo conociera la lengua de su patria». «¿Por qué no lo dijo desde el principio?», preguntó Gabriel. «Cuando nos conocimos». «Tenía pensado hacerlo», admitió Rachel. «Pero cuando te oí hablar de mí a tu hermana en francés, decidí que lo mejor sería no revelarlo, para saber mejor lo que piensas de verdad». Gabriel parecía avergonzada, pero no puso ninguna excusa. «¿Y tus padres adoptivos siguen?» «No», Rachel negó con la cabeza. «Jean-Luc murió de cáncer cuando yo tenía 17 años. Claudine le sobrevivió solo 3 años. Siempre decía que no podía vivir sin su alma gemela». Sonrió débilmente. «Ahora la entiendo. Cuando quieres tanto a alguien, es difícil imaginar la vida sin esa persona». Algo cambió en los ojos de Gabriel, como si el hielo que nunca se había derretido del todo hubiera empezado a descongelarse un poco. «Sí», dijo en voz baja. «Conozco esa sensación. Después de la muerte de Henry, sentí que el mundo se había detenido, que no podía respirar sin él». Hizo una pausa. «Si no hubiera sido por Aiden, no sé qué habría sido de mí». Rachel asintió. Era la primera vez que veía a Gabriel así, vulnerable, humana. No la dama de hierro que siempre lo tenía todo bajo control,
sino una mujer que había perdido a un ser querido y temía perder a su único hijo. Él es tu vida, dijo Rachel. Lo entiendo, y nunca intentaré ocupar tu lugar en su corazón, Gabriel. Hay suficiente amor para las dos. Gabriel la miró fijamente durante un buen rato, como si intentara ver alguna trampa, alguna amenaza oculta, pero no pareció encontrarla. He sido injusta contigo, dijo al fin. Parecía luchar con las palabras. Te he juzgado sin ni siquiera intentar averiguarlo. Y no debería haber ocultado que entendía francés, replicó Rachel. No era justo. Se miraron con un nuevo entendimiento. No eran amigas, por supuesto, pero quizá ya no eran enemigas. ¿Y ahora qué?, preguntó Gabriel. Aiden me ha dicho que te mudas a tu piso. Sí, asintió Rachel. Creo que todos necesitamos espacio, tiempo para curarnos y seguir adelante. ¿Vas a mantenerlo alejado de mí? Gabriel parecía preocupada. No, respondió Rachel con firmeza. Nunca. Eres su madre y siempre serás una parte importante de su vida, de nuestras vidas. Hizo una pausa. Pero necesitamos espacio para construir nuestra propia familia, y espero que lo respetes. Gabriel asintió despacio. Haré lo que pueda, dijo. Y por primera vez desde que se conocían, Rachel creyó que lo intentaría de verdad. Mientras se despedían a la entrada del café, Gabriel sugirió de pronto. Quizá podrías venir a cenar el próximo domingo. Nada especial, solo una cena familiar. Rachel se dio cuenta de lo que le había costado a Gabriel la invitación y agradeció el esfuerzo. Me encantaría, respondió. Pero, ¿quizá esta vez cocinamos juntas? No soy una gran cocinera como tú, pero conozco un par de recetas interesantes de Claudine. Gabriel pareció sorprendida, pero no rechazó la idea. De acuerdo, dijo. Veamos qué has aprendido de tu madre francesa. No fue una reconciliación completa. No era una promesa de amistad eterna ni de amor maternal, pero fue un paso, un pequeño y cuidadoso paso hacia la comprensión mutua, y fue suficiente para empezar. Al volver al hotel, Rachel sintió una extraña ligereza. Era como si la pesada carga que había llevado sobre sus hombros todos estos meses se hubiera aligerado un poco. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas conversaciones difíciles y compromisos que alcanzar. Pero lo más difícil parecía haber quedado atrás. Aiden la esperaba en el vestíbulo del hotel, hojeando nerviosamente una revista. Cuando la vio, se le despejó la cara. ¿Cómo te ha ido?, le preguntó, acercándose a ella. Rachel sonrió. Mejor de lo que esperaba, respondió. Estamos invitados a cenar el próximo domingo, y yo ayudaré a tu madre en la cocina. Aiden parecía atónito. ¿Ah, sí? ¿Mamá te va a dejar cocinar en su cocina? Increíble, ¿verdad? Rachel se rió. No creo que lleguemos a ser los mejores amigos, pero es un comienzo. Aiden la abrazó y ella sintió que la tensión abandonaba su cuerpo. El principio, repitió él. Me gusta cómo suena. El principio. Un nuevo capítulo en su historia, donde los secretos quedaban en el pasado y el futuro, aunque incierto, parecía lleno de esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Rachel creyó que las cosas podían funcionar de verdad.